Gracias por ese amor. Gracias, precioso Rey, por tus promesas, mi Señor, por tu sustento en nosotros, mi Dios de la gloria. Gracias, sí, Señor. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré. La carga que antes llevaba en mi alma está ante tus pies. Tú cerraste las puertas de la oscuridad, callando las voces del pasado. Al instante la escena cambió y la hermosa visión de la cruz. Te revelaste a mí, me llevaste a descubrir aquí estás, Señor. Ya no vivo yo ahora, vives tú en mí. No soy lo que fui, justificado por medio de Cristo. Ante tus ojos estoy, escogido soy para ser como tú, perdonado, santo y aceptado. Tú sembraste en mí la eternidad, mi futuro a tu lado está. Gracias, Jesús. Revelaste a mí, me llevaste a descubrir que tu amor es la esperanza que llena mi alma. Tu amor, Señor, tu amor es la promesa en la cruz sellada. Jesús, coronado estás, Jesús. Tú reinarás por la eternidad. Reinas en mi vida, Señor. Gracias, Jesús. Yo creo que tú eres grande. Gloria a Dios, iglesia, buenas noches, pastor. Esta noche vamos a disponer todo nuestro corazón para orar, para buscar la presencia del Señor. Iglesia, estemos muy atentos que el Señor va a obrar en esta noche como sabe hacerlo poderosamente en nuestros corazones y en nuestras mentes. Gloria al Señor por eso, así que vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, estamos aquí una vez más, mi Rey, delante de ti, Señor, conducido, Señor, por el poderoso y maravilloso Espíritu Santo para darte la gloria y la honra, Señor. Bendito Dios, por todo lo bello que tú has hecho para con nosotros, Señor. Gracias, Padre. Gracias por cada bendición que nos has dado. Gracias, Señor, por llenarnos, Señor. Gracias por cuidarnos. Gracias por siempre, Señor, tener cuidado de nosotros y suplir todas nuestras necesidades, Señor. Muchas gracias, Padre. Por eso te adoramos, te bendecimos, te damos toda gloria, honra y honor, mi Señor. Y en esta noche queremos disponer nuestro corazón para que tu palabra sea sembrada en nuestra vida y caiga en buena tierra, Señor, porque queremos ser hombres y mujeres que demos frutos, Señor. Primeramente frutos de
de un verdadero arrepentimiento, Señor, pero también un fruto, Señor, frutos del Espíritu Santo y los frutos tuyos que queremos dar, Señor, trayendo, llevando, compartiendo la palabra, mi Señor, Dios de los cielos. Ayúdanos a ser esos hijos tuyos, Señor amado, como dice tu palabra, que tú nos limpiarás para que llevemos más fruto, mi Señor, Dios de la gloria y Rey maravilloso, que cada día podamos, Señor, ser esos hijos tuyos que agradan a tu nombre, mi Señor. Ayúdanos, enséñanos, precioso Dios de la gloria. Danos un corazón obediente cada día para buscar tu rostro, para bendecirte, mi Señor. Y sobre todo ayúdanos, Señor, bendito Dios, a buscar tu presencia. Produce en nosotros cada día ese querer como ese hacer para buscarte, para adorarte, Señor, para darte toda gloria, toda honra, toda alabanza y toda adoración a ti, que eres nuestro Dios y nuestro Padre, Señor. Yo te pido que en esta hora tú, Señor, seas obrando en la vida de cada uno de mis hermanos, en sus casas, en los lugares donde llega esta palabra, el poder del Espíritu Santo caiga, Señor amado. Bendito Dios, trayendo, Señor, sanidades, trayendo libertad, Señor. Bendito Dios, a cada uno de nosotros, precioso Rey, te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre poderoso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, Papito Santo. Amén. Gloria a Dios. Y vamos a leer la palabra del Señor, iglesia. Vamos a ubicarnos en el segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículos del 1 al 3, y dice la palabra del Señor, para la gloria de nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abí, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Amén. Amén. Qué maravillosa palabra que Dios nos regala en esta maravillosa noche. Una palabra donde Dios hace que la promesa que Él ha dado del pacto que Él dio a David, los pactos de Dios siempre son eternos, las cosas que permanecen para siempre, una de ellas es el pacto. Vivimos bajo el pacto de la gracia, y en este pacto tan maravilloso que nos muestra la palabra del Señor hoy, pues a David se le dio la palabra que en su descendencia iba a haber siempre uno que estuviese reinando. De esa descendencia viene un rey llamado Acaz, un rey malvado, un rey que no hizo las cosas de Dios, se alejó de Dios, fue mal ejemplo para su hijo, fue mal ejemplo para toda la nación de Judá, esa nación maravillosa que Dios había escogido para que su nombre fuese exaltado allí en Jerusalén, y él dio ese mal testimonio. Acaz se fue tras ídolos, llevando al pueblo a pecar contra Dios. Pero podemos ver los buenos mentores, las buenas personas, las personas que nosotros normalmente tenemos de maestros o de mentores. Allí había una mujer llamada Abí. Abí fue enseñada también por su padre correctamente. Su padre fue un gran profeta, el profeta Zacarías. El profeta Zacarías le enseñó a Abí las cosas de Dios, el temor de Dios, y ella sabía la ley, sabía todas las cosas de que Dios le había dado a Moisés, y él le transmitió esto y le empezó a enseñar a su hijo. Su hijo Ezequías empezó a recibir esa palabra, de tal manera que tenía las dos enseñanzas: un padre perverso, un padre que enseñó las cosas equivocadas, que se fue en contra de las cosas de Dios, que hizo cosas muy equivocadas ante la nación de Judá, y su madre que le empezó a enseñar los caminos correctos del Señor, esos caminos maravillosos en los cuales él debería caminar. De acuerdo a esto, entonces, podemos encontrar que nosotros siempre debemos estar con buenos maestros, acercarnos a buenos maestros, y nuestro mejor maestro es nuestro Señor Jesucristo. Es el maestro de maestros, es la persona en la cual vino aquí a la tierra, es nuestro Dios que nos rescató de la maldad, y Él nos dejó enseñanzas extraordinarias. Una de esas enseñanzas extraordinarias es la que acabamos de hacer, es la oración. En la oración normalmente lo que nosotros debemos emular de Jesús es lo que Él
él estaba haciendo. ¿Qué hacía él? Todas las noches él iba a orar, oraba delante de la presencia del Señor. Es más, en las madrugadas también oraba delante de la presencia del Señor. Eso nos enseña a cada uno de nosotros como iglesia, que cada uno de nosotros debemos orar. ¿Y de qué manera debemos orar? En las noches es el momento más maravilloso donde nuestra mente va a descansar, donde empezamos nosotros a tener ese mejor resultado en nuestra mente para que volvamos a tener el otro día esas bendiciones tan maravillosas. Y qué maravilloso es entregar una noche a Dios, entregar nuestra noche en la presencia del Señor. Así como Abby enseñó a su hijo Ezequías, así también nosotros podemos encontrar cómo Jesús nos enseñó a nosotros, y nos enseñó que tenemos que orar, que buscar la presencia del Padre, y buscando la presencia del Padre en todas las noches, entonces empezamos el Padre nuestro nos enseña que podemos entregar las cargas, podemos entregar todas las peticiones que nosotros necesitamos, pero realmente lo que más y es muy hermoso es esa fe que tenemos en el Señor, de que los días que van a venir, el momento que vamos a pasar en la noche va a ser de un descanso maravilloso, porque Dios nos promete que vamos a descansar de una forma maravillosa, donde Él nos sustenta, Él nos cuida nuestros sueños. Y cuando Él cuida nuestros sueños, nos levantamos también en la mañana, oramos, y al orar, pues la palabra maravillosa del Señor empieza a inundarnos nuestro ser de esa mente con fe para alcanzar grandes victorias en ese día. Por eso, si entregamos en nuestras oraciones en la noche todo nuestro ser al Señor y empezamos a confesar, tener fe que nuestros proyectos, nuestros sueños, nuestros anhelos delante de la presencia del Señor se hagan realidad, Dios lo va a hacer. Abby estaba esperanzada de que su hijo no iba a ser igual a su padre, de que se iba a desviar de Dios, y sus oraciones y lo que ella hacía era entregar todas las noches y todos los días en presencia del Señor a su hijo. Y su hijo, cuando tiene la oportunidad de iniciar a reinar a sus 25 años, es un hombre que viene con temor de Dios y empieza a hacer cosas maravillosas de Dios, y todo lo que su padre hizo de mal, él cambió para bien. Su hijo cambió las cosas para bien, porque fue enseñada por su madre a través de la oración. Por eso en la oración nosotros podemos encontrar que entregamos todo al Señor y confiamos todo lo que nosotros deseamos, añoramos, y tenemos fe que va a suceder en nuestra vida. Y esa fe que ponemos en el Señor, Él siempre empieza a hacer las cosas a favor de cada uno de nosotros. Y la fe que ponemos en el Señor es que Él va a hacer cosas grandes con nosotros. Por eso, en esa fe que nosotros ponemos en el Señor, qué maravilloso es que cuando nosotros estemos delante de la presencia del Señor, empecemos a capacitarnos delante de su presencia, buscándolo a Él, teniendo esas experiencias maravillosas de poder hablar con Él. Cuando hablamos con Él, Él siempre está atento a que cada uno de nosotros seamos escuchados por Él. Claro que sí, algo que nos enseñó, siempre me ha gustado muchísimo cuando nos habla la palabra del Señor acerca de la oración que tenía el Señor Jesús, y Él tenía una relación tan preciosa, ahora tenía tanta seguridad. A mí me encanta eso en la palabra, porque Él tenía tanta seguridad cuando hablaba a nuestro Padre Celestial, se acercaba con tanta confianza. O sea, es hermoso, es lo que realmente el Señor nos muestra que nosotros debemos hacer a través de la oración, acercarnos, porque orar es hablar con nuestro Dios, y debe gustarnos, debe agradarnos hablar con Dios, iglesia, todos los días de nuestra vida. Aún dice la palabra por el medio de Pablo, nos decía allí la palabra, orad sin cesar. Nosotros debemos estar hablando con el Señor en cada momento, en cada instante, o sea, no cansarnos de estar buscando la presencia del Señor, de estar orando. Siempre me ha gustado, pastor, y siempre me ha impactado la palabra del Señor cuando el Señor oró para resucitar precisamente a Lázaro, y algo que él dice la palabra del Señor, que levantó sus ojos al cielo y dijo, Padre, te doy gracias porque siempre me oyes. Y eso quiso para que nosotros entendiéramos y fuéramos conscientes que Dios nos oye siempre, que nosotros le buscamos, siempre que nosotros volvemos nuestros ojos hacia Él, Él nos está escuchando, Él nos presta atención, iglesia. No perdemos tiempo cuando oramos, no simplemente oramos como por llenar un requisito o llenar un tiempo de nuestra vida, sino porque nuestro Dios, iglesia, el Dios que creó el cielo y la tierra y todo lo que en ella se contiene, nos está escuchando. Y esto para nosotros debe ser suficiente, que el que hizo todas las cosas y tiene el poder para hacer todas las cosas, inmediatamente llegamos a hablarle, Él presta su oído, Él pone atención. A mí eso me impacta, porque nosotros
pequeños que somos delante del Señor, pero el Señor tan grande, tan omnipotente, y Él nos mira con esa atención, nos pone atención a ver qué es lo que vamos a pedir, a ver qué es lo que vamos a decir. Por eso, iglesia, acerquémonos, como dice la palabra del Señor, confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro y hallar gracia delante del Señor. Por eso en esta noche, cuando vayas a descansar, entregue todas sus cargas al Señor y confíe que Él va a hacer cosas grandes. Ponga fe en el Señor, de sus sueños, sus anhelos, esas expectativas de las grandes victorias que Dios va a hacer contigo. Al despertar vas a pensar y vas a traer esos pensamientos porque se ha acostado delante de la presencia del Señor. Dios traerá revelaciones a veces en los sueños y también al despertar nos vamos a llenar de esa fe. Pero algo muy importante, iglesia, que Jesús siempre nos ha enseñado y que queremos que cada uno de nosotros empecemos a practicar, y es la lectura de la palabra de Dios antes de empezar a ejecutar cualquier labor en nuestra vida. Es importantísimo que nosotros, después de orar, leamos la palabra de Dios. Al leer la palabra de Dios, entonces nos llenamos de las cosas de Dios y tenemos fe para afrontar cualquier cosa que empecemos a hacer. O sea, después de orar, leamos la palabra del Señor. Es importante leer la palabra de Dios. Leyendo la palabra del Señor, lo que esta mujer hizo, Abby, pues fue... Abby empezó a orar al Señor, leía la palabra y su hijo ahí le enseñaba leyendo la palabra. Por eso que cuando él viene a ejercer el reinado, tenía esa autoridad delante de la presencia del Señor de conocer la palabra de Dios, que es tan importante. Ahora, la palabra del Señor es tan hermosa, tan maravillosa, que Dios nos lo muestra en la palabra profética. Tenemos la palabra profética más segura, la cual debemos estar atentos como una antorcha que alumbra en medio del lugar oscuro, dice el apóstol Pedro. Entonces debemos estar atentos de la palabra profética. La palabra profética es la palabra de Dios, la Biblia. Cuando leemos la palabra del Señor, la palabra de Dios es la palabra profética. Jesús profetizando desde la antigüedad, en el presente y hacia el futuro, hacia cada uno de nosotros. Y esa palabra nos muestra tres aspectos muy importantes que debemos tener presente en nosotros, que es la exhortación, que cuando la palabra profética nos va a exhortar y también nos va a edificar, y la palabra profética también nos va a consolar. Eso hace la palabra del Señor. La palabra de Dios, entonces, en la exhortación es cuando nos incita a dejar de hacer algo o hacer algo. Eso es lo que Dios nos habla en la exhortación. En la exhortación siempre la palabra, cuando la persona está equivocada, haciendo en sus pasos, caminando mal, entonces lo exhorta para que cambie su caminar y empiece a caminar con el Señor. Eso es la exhortación. Cuando alguien, Dios le da el cambio de ese camino, y si la persona no lo acepta, Dios da el libre albedrío. Por eso la exhortación es en el libre albedrío, es para la persona que deje de hacer, lo incita a la palabra del Señor profética, para que deje de hacer algo o haga algo que Dios quiere que nosotros hagamos. La palabra profética en la exhortación nunca nos manda a hacer cosas equivocadas, siempre nos manda a hacer cosas de bendición, cosas de prosperidad, cosas de multiplicación, cosas de amor, cosas en las cuales haya un crecimiento, haya una unidad, pero no nos manda nunca a hacer el mal. La exhortación nunca nos va a mandar a hacer cosas equivocadas que vaya en desarrollo de disminuir el crecimiento de la iglesia en el afecto del amor unánime que Dios nos ha regalado para ese amor fraternal que nosotros podamos compartir a todo el mundo. Esa es la exhortación que Dios nos manda. En la edificación, entonces, nos viene a edificar a cada uno de nosotros. Por eso el apóstol Pablo, y los días miércoles estamos tratando lo importante que nuestros pensamientos delante de la palabra del Señor, llenarnos de la palabra del Señor, porque dice la palabra del Señor en la edificación que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué tenemos en el corazón? ¿Qué tenemos en nuestros pensamientos? Por eso el apóstol Pablo dice que no nos conformemos a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso es lo que debemos nosotros empezar a transformar nuestra mente. Esa es la edificación, transforma la mente. Una mente natural, una mente en la cual cada uno de nosotros estamos pensando las cosas naturales, almáticas, que nos llevaban siempre a la derrota. Empezamos a juzgar, empezamos a analizar las cosas como humanos, y por eso nos alejábamos muchas veces de las revelaciones maravillosas de Dios, y por eso la vida espiritual no tiene un crecimiento o no tiene victorias en todo lo que emprende diariamente. Las personas que somos edificados en la palabra del Señor nos esperan victorias constantemente, nos
desesperan cuando uno ve que las cosas están adversas, que hay tantas cosas y que todas las cosas como que parecen que no va mal, pero si nos agarramos de la presencia del Señor, de esa mano poderosa, la edificación en la palabra del Señor nos lleva a ser más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y por último, nos consuela. Eso hace la palabra. Entonces, el consuelo es que siempre tenemos un Dios que nos ama. Siempre tenemos un Dios que nos amó primero. Siempre tenemos un Dios que tiene el amor eterno por cada uno de nosotros. Él nos amó sin ningún reproche a cada uno de nosotros. Él ama al hombre, no ama el pecado, Él ama al hombre. Y por eso envió a su Hijo para que muriera por cada uno de nosotros, para que creamos en Él. Cuando creemos en Él, entonces ese consuelo viene a nuestros corazones, ese consuelo que no hemos recibido de nadie, en ese consuelo que no hemos recibido de ninguna persona, viene ese consuelo a nosotros. Y ese consuelo, el salmista decía: cuando ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Dice el mismo salmista, decía claramente en ese consuelo que Dios le daba: Jehová es mi pastor y nada me faltará, en lugares delicados pastos me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará. Él tenía esa confianza, y cuando estaba declarando esto, no era que estaba en los mejores momentos del reinado, tenía problemas, tenía dificultades familiares, o allí en la cueva perseguido por Saúl. Cualquiera de esas adversidades que él estaba pasando, lo colocaba delante de la presencia del Señor. Al colocarlo delante de la presencia del Señor, él lo que estaba realizando era teniendo esa palabra que lo estaba consolando en su corazón, esa palabra que le da, ese consuelo que Dios trae a nuestra vida, nos produce fe en cada uno de nosotros para emprender a hacer las cosas que aparentemente no podemos en nuestras fuerzas, pero acuérdese que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Es importantísimo entonces para nosotros saber que hay un Dios que nos exhorta constantemente. Por eso, al leer la palabra del Señor diariamente después de la oración, nos exhorta a que empecemos a caminar de acuerdo a lo que Él ha declarado a cada uno de nosotros. Hay un decreto por Dios para nosotros, hay un testamento para cada uno de nosotros que debemos empezar a ejecutarlo. Y ese testamento, cuando lo empezamos a ejecutar, entonces Él nos exhorta. Nosotros somos edificados en la palabra del Señor diariamente al leer la palabra, y tenemos el consuelo del Señor, que vamos a obtener grandes victorias en la presencia del Señor, pastora. Claro que sí, dice la palabra del Señor que la mayor profecía es la palabra del Señor. Esa es la verdadera profecía, porque la gente anda buscando como una palabra profética que le digan que le agrade a su carne, que es muy distinto, porque hoy la gente busca es eso, que me diga, busca al profeta dónde está, para que el profeta diga algo que me guste, que me agrade, que yo quiera escuchar. Pero en realidad lo que debemos escuchar es la palabra del Señor, iglesia. Esa es la palabra que nos va a guiar, esa es la palabra que nos edifica. Como dice el pastor, es la palabra que nos exhorta, porque la exhortación es una corrección cuando nosotros estamos obrando mal, cuando nosotros estamos haciendo algo que no es debido. Así que el Señor nos corrige para que nosotros nos volvamos a ubicar en lo que es correcto. Entonces, la palabra profética no es que me digan a mí lo que me guste, lo que me agrada, sino que me digan lo que yo debo hacer realmente, que esa es la palabra profética, y que me digan y me edifiquen a través de la palabra, porque lo único donde nosotros realmente recibimos edificaciones a través de la palabra del Señor, a través de la Biblia. La Biblia es la única que puede edificar mi vida. Por eso yo debo buscarla. Si no la busco, mi vida no será edificada. ¿Qué es edificar mi vida? Que haya un cambio, que haya algo bueno, que haya algo próspero, que haya algo que me lleve adelante. Entonces eso es edificar mi vida, y la palabra de Dios es lo único. Mire, desafortunadamente hoy vemos, pastor, que la gente anda, para edificar su vida, anda buscando en Google y en todas las cosas qué es lo que debe hacer, y no buscan la palabra del Señor. Cuando nosotros queremos edificar nuestra vida, iglesia, debemos ir y ponernos sobre nuestras rodillas y coger la Biblia, como nos enseñaba el pastor, y buscar la presencia del Señor, porque ella nos mostrará cómo edificar nuestra vida, cómo edificar nuestra casa, cómo edificar nuestra familia, cómo edificar nuestra propia vida. Entonces lo vemos todo es a través de la palabra del Señor, porque es la palabra profética, es decir, la que te dice lo que es correcto y que te va a ir bien
en la vida, la que me consuela. Si estoy pasando por un momento de soledad, por un momento de prueba, Dios es el único que puede consolarme, porque ciertamente todos pueden venir a abrazarme, y es verdad, nos pueden venir a abrazar y qué rico, y gloria a Dios por los abrazos, pero realmente el consuelo que uno recibe es el que viene de Dios, el que llega directamente al espíritu, y el único que puede consolar nuestro espíritu es nuestro Dios. Por eso Jesús dijo: cuando me vaya, dijo: cuando me voy a ir, me voy a ir, pero no se pongan tranquilos, no se pongan tristes, porque no los dejaré solos, les daré un consolador, y es el Espíritu Santo, el único que logra consolarnos a través de la palabra cuando pasamos dificultades, pastor. Aleluya. La palabra maravillosa que Dios nos está regalando en esta noche es que esta mujer, Abby, fue una mujer que aun cuando su esposo daba mal ejemplo, ella le dio buen ejemplo a su hijo. Su hijo recibió esas enseñanzas de exhortación, esas enseñanzas de edificación y esas enseñanzas de consolación que Dios le dio a través de la palabra profética que su madre le transmitió. Y eso es lo que viene para nosotros hoy. Y ahí podemos encontrar algo tan maravilloso de Dios, amada iglesia y pastora, es que Dios en ningún momento hizo que cada hombre o cada mujer que Él buscara tuviera bajo autoestima a causa de lo que Él estaba diciendo. No, Él siempre los levantó en victoria, siempre quiso que fueran los mejores, siempre las personas que tenían baja autoestima, Él los levantó, Él quiso que fueran los mejores siempre. Las personas que se sentían derrotadas, las personas que se sentían menos, Él les levantó esa autoestima para ser personas victoriosas, personas conquistadoras, personas que transformaron las cosas. Por eso Dios en ningún momento sus palabras, la palabra de Dios que exhorta, manda para que baje la autoestima a la persona. Nunca dice la palabra del Señor eso. Nunca hace la palabra del Señor que en la edificación baje la autoestima. Siempre es levantar un hombre de fe, es una mujer de fe, un hombre que puede cambiar su sector, que puede cambiar su familia, que puede cambiar su economía, que puede cambiar las cosas que aparentemente están mal. Hoy en día Dios las cambia a través de la palabra del Señor, y Dios en ningún momento entonces quiso que los hombres y mujeres que Él escogió tuvieran bajo estima. Los encontraba con una autoestima bajo, derrotado, con adversidades tan grandes, y los levantaba en hombres guerreros, los convertía en hombres valientes, los convertía en conquistadores, los convertía en hombres como esos hombres derrotados y autoestima baja, como un día dice Moisés: yo no sé hablar. Y Dios le dice: yo hablaré por ti, mi palabra estará en su boca. Qué maravillosa bendición. El mismo Gedeón que habíamos hablado hace poco, él claramente era una persona acobardada, una persona con miedo, una persona con temor, y Dios le levanta esa autoestima y lo convierte en ese gran libertador del pueblo de Israel. Eso es Dios. Un Dios que a través de la palabra, esta mujer hábil enseñó a su hijo Ezequías cómo él podía recibir esa palabra. Levantó en fe de tal manera que cuando recibe a sus 25 años el reinado, empieza a reinar. Hoy en día las personas 4 años, a los pocos meses ya de un gobernante, ya están hablando mal de él, pero este hombre gobernó 29 años, dice la palabra del Señor. Y esos 29 años fueron de conquista, fueron de victoria, fueron años de grande renombre del pueblo de Judá. Por eso es tan importante pegarnos a la palabra del Señor, que nos exhorta a que hagamos las cosas que Dios nos está diciendo. Y también la palabra que nos edifica para que nosotros tengamos cimientos sólidos, que al escuchar las cosas que rumoran hoy en día, de tantas adversidades que dicen de las cosas o que van a pasar, no, nosotros estamos firmes en Dios. Dios tiene la firmeza en nuestros corazones, y eso es lo que hizo esta mujer Abby. Le enseñó a su hijo Ezequías las cosas maravillosas que aun cuando su padre, este hombre Acaz, hizo cosas perversas, enseñó cosas perversas, esta mujer, en el temor maravilloso del Señor, lo que le enseñó su padre Zacarías, ella le enseñó a su hijo correctamente. Y eso es importante para cada uno de nosotros. Somos hijos de Dios, y como somos hijos de Dios, debemos empezar a eliminar las cosas que Dios ha eliminado en las cosas. Usted no ha visto a Dios en ninguna parte de la Biblia que empezó a criticar las cosas de las personas. No, Él declaraba las cosas como son. Él no empezaba a criticar a un hombre o una mujer, a hacerle críticas destructivas. No, Él siempre era construyendo. La exhortación nos da el ánimo, la iniciativa para que caminemos en algo que va a ser productivo a favor de nosotros, en algo que va a generar en cada uno de nosotros
bendiciones extraordinarias. Por eso nosotros empezamos como hombres y mujeres de Dios a no criticar a las personas. Cuando criticamos, cuando llevamos las críticas a otra persona, empezamos a hacer que la autoestima de ellos bajen. Y Dios en ningún momento en la Biblia quería eso. Dios en ningún momento ha criticado las cosas nuestras. Él siempre nos exhorta para que dejemos de hacer las cosas mal y nos edifica para que empecemos a ver las cosas correctas y nos consuela con ese amor maravilloso a favor de nosotros. Sí, pastor, y es que vemos aquí que Ezequías era un hombre muy especial porque dice la palabra y me impacta que cuando termina diciendo, dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre, pero en realidad su padre era Acaz. Un hombre malvado, un hombre malo, pero uno escoge, iglesia, realmente uno escoge de quién quiere el ejemplo, a quién quiere uno seguir, porque él pudo haber seguido a su padre que era malvado, realmente, y aún con malvado tenía poder y esas cosas, pero él decidió hacer lo correcto, es decir, lo que venía de las enseñanzas de Dios. Por eso dice que terminó haciendo lo que hacía David su padre, porque él escogió y dijo, si tengo y sigo las enseñanzas de mi verdadero padre, pues no me van a edificar porque son malas, pero si sigo las enseñanzas que son dadas por Dios a través de David, me va a ir bien en la vida. Y evidentemente le fue bien en la vida porque este es un hombre a quien Dios bendijo de una manera poderosa. Entonces es donde nosotros escogemos, iglesia, que hay tantas cosas que nos pueden enseñar, pero ¿de quién las vamos a recibir? ¿Y cuáles son las enseñanzas que vamos a recibir? Recibamos las enseñanzas que vienen de nuestro Padre Celestial. Ciertamente hemos tenido mal ejemplo a veces en nuestras casas, quizás nuestros padres, nuestros familiares, nuestros amigos, aún los mismos tutores o a veces pastores o algo que no hacen lo correcto. No importa, no fijemos los ojos en ellos, fijemos los ojos en la palabra, en el Señor, en nuestro Padre que quiere enseñarnos lo que sí es bueno y correcto para nuestra vida. Aleluya. Iglesia, Dios siempre nos da cosas maravillosas para que alcancemos grandes victorias, pero normalmente las circunstancias, a veces en la familia, desde la niñez a veces hemos recibido o se recibe muchas veces enseñanzas equivocadas, en la cual la crítica han destruido muchas personas que en la edad adulta empiezan a manifestar miedo a realizar cosas, miedo, empiezan al fracaso. ¿Por qué? Porque en la niñez se les enseñaron esas cosas, empezaron a tener miedo al rechazo, miedo a las cosas en las cuales ellos tenían que desarrollar cosas extraordinarias en la vida, pero desde la niñez sus padres le enseñaron esas cosas. Por eso es tan importante para nosotros saber que Dios no nos enseñó esas cosas. Dios siempre quiere enseñarnos las mejores cosas a nosotros. Y en esto de lo que mejor nos quiere mostrar a cada uno de nosotros es que cada uno de nosotros, Dios en ningún momento se empezó a hacer que nosotros nos sintiéramos menospreciados o renegados. No, Dios siempre nos levanta y siempre nos bendice. Esa es la palabra de exhortación, nos lleva por un camino de victoria. Esta es la palabra que nos edifica, que nos lleva a esa victoria extraordinaria. Esa es la palabra que nos consuela, nosotros que sabemos que en ningún momento vamos a estar derrotados. Quizás recibimos grandes batallas, quizás estamos en grandes conflictos, pero vamos a recibir la victoria en la presencia del Señor. Por eso todo lo que nos dijeron nuestros padres, quizás que nos afectaron, cuando llegamos a Cristo eso se corta, esas maldiciones se cortan, ya no tenemos una autoestima baja, nos levantamos con una mente de Cristo, con la mente de Cristo. Esa mente de Cristo es una mente que es más que vencedora, es una mente victoriosa, es una mente que nos lleva a tener cada día más y más conquistas delante de la presencia del Señor. Y algo importante, amada iglesia, lo que la madre Abi le enseñó a este hombre llamado Ezequías quedó tanto en su corazón que un día Dios manda al profeta Isaías, ya en el final de su vida. Cuando llega el profeta Isaías le dice: Ezequías, arregla tu casa, porque ciertamente morirás. Y él, como había sido edificado por su madre, no por las enseñanzas equivocadas de su padre, sino de su madre, tenía ese corazón lleno de fe en la presencia del Señor. Y le dice: Dios, yo te he buscado, he sido fiel contigo. Y en esa fidelidad le dice: Dios, he hecho esto y estas cosas, yo quiero vivir más. En otras palabras le dijo a Dios. Y el profeta no acababa de salir del patio cuando Dios vuelve y le dice: regresa y dile a Ezequías que va a vivir 15 años más.
Y regresa el profeta y hace un milagro extraordinario. Hace que el sol se atrase 15 grados más en el reloj de Acaz. Es algo maravilloso para mostrar ese milagro extraordinario. Ezequías probó esa fe delante de la presencia del Señor. Aun cuando había pasado mucho tiempo, 29 años, y él tenía dificultades en su vida, y esas dificultades confió plenamente en el Señor, porque fue exhortado en la palabra de Dios, consolado en la palabra del Señor y edificado en la palabra del Señor, y por eso en los momentos críticos tenía la palabra de Dios. Lo que su padre le enseñó, él no aprendió estas cosas. Aprendió fue la palabra de Dios, lo que su madre le enseñó, y lo llevó a ser uno de los reyes más importantes de Israel, que en el ocaso de Judá, él fue un hombre muy importante en su reinado. Dios quiere hacer grandes cosas con nosotros. Por eso vamos a orar en esta noche, entregando a Dios, porque Él nos exhorta en esta noche para dejar el pecado, nos exhorta para dejar la enfermedad, nos exhorta para dejar esa pelea, nos exhorta para dejar esas cosas malas, y nos anima para que en esa exhortación caminemos en la sanidad, caminemos en la libertad, caminemos en la unidad, caminemos en esa maravillosa bendición que Dios nos da. Padre y precioso Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, ahí donde se están cerrando esos ojos con fe, creyendo, Dios, donde todas las adversidades que se han levantado contra ellos, contra su familia, Dios, tú vas a empezar a obrar poderosamente, Dios. Queremos pedirte, Dios del cielo, que así como Abí enseñó a su hijo Ezequías, hoy también la palabra del Señor haya traído esa revelación maravillosa, que en la exhortación que nos anima, nos induce, nos inicia, nos da esa pasión en nuestros corazones por hacer las cosas tuyas, Dios. Ayúdanos, Dios, que seamos edificados con la palabra de Dios, porque se secará la hierba, se marchitará la flor, pero tu palabra permanecerá para siempre. Y esa edificación es la que necesitamos en nuestros corazones, que así como Ezequías, cuando tuvo problemas, dificultades, buscó tu rostro, Dios, y tú lo libraste, le regalaste 15 años más de vida, e hizo un milagro extraordinario, que el sol retrocediera 15 grados más, Dios. Eso es algo extraordinario, Dios. Es lo que tú haces a favor de nosotros. Por eso en esta mañana, en esta noche gloriosa, yo te pido, Dios, que la petición que haya en el corazón de este hombre, de esta mujer, de la iglesia en esta noche, donde han enviado esta palabra y está llegando ahí, que tu Santo Espíritu los toque, que la atmósfera espiritual inunde esta casa, trayendo sanidad, trayendo libertad, trayendo prosperidad, trayendo revelación, trayendo fe en las oraciones al acostarnos, al levantarnos, fe en la palabra de Dios que nos edifica para tener un día extraordinario todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor mío y Dios mío. Amén y amén. Vamos a pactar en esta maravillosa hora, en la presencia del Señor, este pacto que hacemos en la cajita de fe, esa ofrenda, esa primicia, ese diezmo que lo colocamos ahí. Acuérdense que aquí en la tierra recogemos los diezmos hombres mortales, dice el libro de Hebreos, para allí en el cielo uno de cada da testimonio de que vive para siempre. Vamos a pactar con el Señor orando. Padre, gracias por esa ofrenda en la cajita de fe, que el próximo domingo lo presentaremos aquí en el Alfolí, en la Santa Iglesia Casa Roca Restauración, en su casa, Dios del cielo, donde estará esperándonos para tener un encuentro maravilloso cada día que nos reunamos, Dios. Por eso presento los diezmos, ofrendas, primicia y pacto, declarando la palabra que dice: amado, yo deseo que te sea prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así mismo como prospera tu alma. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amada iglesia, Dios los continúe bendiciendo. Los esperamos el próximo domingo a las 9 de la mañana. La paz del Señor. Bendiciones, iglesia. Y el próximo viernes también, el sábado a las 6 de la tarde, reunión de parejas. Bendiciones.